Gracias por continuar con nosotros. Hace 2 días, el Procurador de Derechos Humanos hizo un pronunciamiento sobre el subsidio al transporte público en la ciudad capital. Él lo llama cuestionable y opaco y dice que investigó a partir de innumerables denuncias que le han llegado de todos los problemas que escuchamos a diario de los buses en la capital. Mal servicio, mal estado, sobrecargados, entre otras que usted seguramente conoce en casa. El Procurador de Derechos Humanos, le voy a mostrar las imágenes de este comunicado, cuestiona no solo la opacidad y la forma en que se ha dado, sino las anomalías en la entrega al subsidio del transporte urbano. Cuestiona que se entrega no de forma igualitaria a todos los transportistas del municipio de Guatemala, que es insuficiente la fiscalización, y hace un llamado tanto al Ministerio de Comunicaciones, que es el involucrado en dar el subsidio, como al Ministerio de Desarrollo Social, de Finanzas Públicas, la Contraloría, la Superintendencia del Transporte Público y también asociaciones como la AEU, que recibe el subsidio actualmente, y la Municipalidad de Guatemala y el propio Congreso de la República, que es donde al final tendría que legislar para decidir cómo este país va a subsidiar a su transporte urbano, y no solo capitalino probablemente. Para hablar de este tema, nos acompañan hoy 2 expertos. Uno es el delegado del Procurador de Derechos Humanos, el defensor de los usuarios del transporte público, Edgar Guerra. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Y el otro invitado es Álvaro Folgar. Él es presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses de Guatemala, la ASOPAGO, un grupo escindido de esta gran asociación que recibe el subsidio y que vía pública y tribunales también ha peleado porque esto sea entregado de forma transparente e igualitaria. Una larga introducción, pero era necesario para poner en contexto a la audiencia de este pronunciamiento del procurador. Edgar, el procurador ha hecho este pronunciamiento, y ¿qué puede venir ahora a partir de este llamado que hacen las instituciones? Pues buenas noches. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Elian Duque, pues ha iniciado este tema. Esto creo que con el pronunciamiento se arranca muchas acciones que el Estado de Guatemala debe de realizar. Una de ellas, él mismo está instando en el pronunciamiento a la Contraloría General de Cuentas para que le entre al tema de una vez con el tema de la fiscalización, verdadera fiscalización, no como las que se han hecho. Recordemos que la anterior administración de la Contraloría General de Cuentas más parecía que estaba escondiendo cosas, ocultando las auditorías gubernamentales pobres de realmente los resultados de ese tipo de auditorías a esas cantidades multimillonarias. Ya hubo un paréntesis, en 9 años, a partir del año 2004 a 2012, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, de acuerdo a datos del Ministerio de Finanzas Públicas, recibió 2.167.300.000 quetzales. Eso no son centavos, o sea, en 9 años, y Quique lo sabe, podría haberse hecho cambios realmente estructurales. Otro de los cuestionamientos que se dicen en el pronunciamiento del procurador es que todo ese dinero no ha llegado, realmente no se ha traducido en un beneficio al usuario, que hay cosas que son tan elementales que no necesitan dinero, por ejemplo, como el buen trato hacia el usuario, el pasajero, y esa cantidad de dinero realmente raya en un absurdo y es un insulto realmente para el pueblo de Guatemala que tanto dinero no se traduzca ni siquiera en transparencia. La otra cosa, el señor Procurador de los Derechos Humanos anunciaba o le solicitaba también la intervención de CICIG para la investigación de ese caso tan terrible de tema de del subsidio, porque hay varias instituciones metidas en todo ese tipo de podría decirse, estructura. He de aclarar también que se había invitado también a los representantes de la Asociación de Empresarios de Transporte. Luis Gómez no se le pudo ubicar, Rudy Maldonado estaba, entiendo yo, incluso hospitalizado, según entiendo yo, por algo que nos comentaba Álvaro, pero no lo pudimos localizar antes. Pero Álvaro, a ver, el tema del subsidio arranca desde principios de los años 70. Y es 74. Del 74 es cuando se empieza a dar, cuando se da la crisis del petróleo. Exacto. En aquella época, como una alternativa para lograr que no suba la tarifa, derivado de fluctuaciones repentinas del petróleo, 600.000 galones de diésel que se otorgaban en esa época. Exacto. Y en la historia, el único objetivo real del subsidio ha sido mantener artificialmente la tarifa baja para que no tenga una carga adicional con los usuarios. Pero lo que ha cambiado en el tiempo es cómo se maneja, quién lo recibe y cómo se distribuye entre los transportistas, que es la principal queja de la asociación que presides. Hablemos un poco acerca de eso, porque es un tema distinto a todos los planteamientos que tiene Edgar. De acuerdo, muchas gracias por la oportunidad y feliz Día del Niño para todos.
Sí, efectivamente es muy cuestionado la entrega del subsidio, la distribución. ¿Qué pasa con Azopagua? Nosotros somos miembros de empresas de transporte urbano, empresas asociadas a las... Cooperativas y empresas. Cooperativas y empresas asociadas a Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. El problema radica que efectivamente cuando el subsidio era entregado de una forma directa al transportista, que no había intermediario, que en ese tiempo la EAU era dirigida por Raúl Rosales, no las personas que están ahora, entonces era más eficiente no solo la prestación de servicio, sino que el mismo usuario tenía mejor rendimiento en las unidades. Cuando surge la Asociación de Empresas requiriendo la entrega del subsidio como intermediario, es cuando viene el caos en el transporte público urbano. Porque ya el subsidio no le llega al transportista, se vuelve un negocio interno. Pero yo no recuerdo ninguna época donde el servicio urbano en la capital haya sido eficiente o siquiera digno. Tal vez no fue eficiente, no fue digno, pero comparado a las condiciones actuales, antes teníamos la flota trabajando de más o menos 2.929 unidades. Hoy, actualmente, y nosotros hemos presionado a la STP de la Municipalidad de Guatemala para que realice las escuadras, o sea, contabilice realmente cuántos buses están prestando el servicio. Expliquemos algo de eso. La escuadra es el conteo en la ruta específica, cuántos buses hay circulando en esa ruta puntualmente. Exactamente. Entonces, hemos logrado nosotros y tenemos los informes ya de la STP, o sea, la STP es la Superintendencia de Transporte Público Colectivo de la Municipalidad de Guatemala, y ha arrojado un total de 1.250 unidades prestando el servicio a diario. Y la EAU ha estado cobrando un subsidio por 2.929 unidades. O sea que hay una estafa al Estado. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Hablemos de los buses de Azopagua, buses que trabajan. Habrán alrededor de unos 5 o 6 buses por motores, pero han trabajado desde el 2012 y no han recibido un solo centavo de subsidio. ¿Cuántos buses? Tenemos 278 buses trabajando. Entonces, que se ha prestado el servicio y no se ha cobrado subsidio porque sencillamente la Asociación de Empresas lo retiene, lo malgasta, se lo apropia e incumple la misma sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dice el subsidio es para todas las unidades que presten el servicio, no importando si están agremiadas a esta asociación o no, siempre y cuando estén registradas en la Municipalidad de Guatemala. Nosotros hemos denunciado desde el 2012 esta situación, lo denunciamos a la Contraloría General de Cuentas, Contralora Nora Segura, ignoró todas nuestras denuncias. Precisamente este año con el nuevo Contralor, como que hacen ya un llamado de atención a lo que nosotros ponemos y se hace la ampliación de la auditoría 2014 y se comprueban los hallazgos que hemos denunciado. O sea, la EAU ha retenido y se ha apropiado de los recursos de los transportistas urbanos agremiados a Azopagua. La Asociación de Empresas ha entregado subsidio a buses que no están registrados en la Municipalidad de Guatemala. Entonces, solo en el año 2014 la EAU retuvo 18 millones de quetzales de 404 buses a cuales no le entregó el dinero. Yo quisiera que Edgar nos explicara del análisis que hacen en la oficina del procurador. ¿Cómo se entiende que un Estado le da a una asociación de transportistas, con el aval de un Ministerio de Comunicaciones y del propio Congreso de la República, esa millonada de quetzales con una fiscalización pobre que no ve, solo ve números en papel, no ve realmente las unidades que están circulando y que no estén obligados a rendirle cuentas prácticamente a nadie? ¿Por qué se ha permitido esta complicidad o esta gran concesión a un grupo de transportistas? ¿Cuál es el poder que juegan ellos? En primer lugar, creo que el modelo de entrega del subsidio obviamente es uno que permite ese tipo de anomalías y opacidad en la generación o más bien en la función pública, en contubernio con entes particulares. Esto ha sido un negocio, ya no el negocio del transporte colectivo, es el negocio del subsidio al transporte público. Y esto pues ha habido gente que ha salido millonaria, multimillonaria en este tipo de negocios cada vez, y que lo sabe, que empezó de 600,000 quetzales de aquella época, hoy estamos hablando de más de 300, casi 400 millones de quetzales al año, más
de diferentes aportes que el Estado de Guatemala, con el sacrificio de la población guatemalteca, ha hecho en concepto de sus impuestos, y que estos, digamos, funcionarios y políticos no han tenido la capacidad y la honestidad de hacer un uso transparente y eficiente de estos recursos. Esto se cruza, perdón. Porque mi duda sigue allí. ¿Cuál es el poder que juegan estos transportistas para conseguir estas concesiones del Aquí el Congreso? poder económico es el que manda, digamos, o ha mandado voluntades de los diferentes funcionarios que han estado en turno, por eso es que es tan urgente la intervención de un ente que sea externo, que tendría que ser la CICIG, para investigar ese tipo de temas, que aquí hay una estructura fuerte que está pues manipulando el tema del subsidio. Pero esa era la pregunta justamente que iba a estas instituciones que hablas, porque el subsidio, y de lo que decía Álvaro hace un momento, la forma de entregar el subsidio a la asociación en sí es de los últimos años, digamos de los últimos 6, 8 años. Sí. No era así como se hacía lo del subsidio antes. Pasa el subsidio ahora a través del Ministerio de Comunicaciones. Antes se le daba directamente a la Asociación de Empresarios o a los empresarios directamente, no por medio del Ministerio y su fideicomiso, ni por medio de la Asociación de Empresarios, que es lo que decías, Álvaro, hace un momento. Sí. Para que aclaremos eso un poco, porque ha habido un cambio en la forma que se entrega el dinero en los últimos 6, 8 años. Es que cada vez más de los 6 u 8 años ha habido mayores aportes. O sea, ha pasado de 600,000 quetzales hasta dólares de esa época, pero sí. Dólares, y ahora estamos hablando de cantidad, por ejemplo, para este año 2015 eran 35 millones para el primer mes, o sea, de enero, sí, y un bolsón que saber para qué lo iban a usar de 1.200 millones de quetzales. Ahora, pero esa es la siguiente pregunta. ¿Se ha entregado ese dinero o solo estaba presupuestado ese dinero? Yo tengo presupuestado. Yo tengo la respuesta. Sí, esa es la pregunta. Sí, la respuesta está acá. Desafortunadamente, y don Edgar Guerra lo hacía mención hace un rato, hay diputados en el Congreso que se han prestado para ponerle nombre y apellido al subsidio al transporte urbano. Entonces, cuando un diputado le pone ese nombre y apellido, la cantidad millonaria va directamente a la Asociación de Empresas. Pero hablemos del año 2015. El presupuesto que llega al Congreso, el anteproyecto, es de 245 millones de quetzales. Y se agregan 1.200. No. Surge algo bien contradictorio, a veces incomprensible. Y entonces, de 245, lo reducen a 35 millones. Sí. ¿Por qué razón? Porque paralelamente a la reducción y al poner el nombre y apellido acá, crean el artículo 59 de la Ley de Presupuesto. Y el artículo 59 dice, el subsidio al transporte, ya no dice urbano, al transporte a nivel general, podrá incrementarse de acuerdo a las necesidades del mismo, pero no para ahí. Se habían ya promovido la colocación de los bonos, ¿se acuerdan del bolsón de 1.915 millones que fue a parar al Ministerio de Comunicaciones? De ahí, cuando toma posesión el actual ministro de Comunicaciones, él en una conferencia de prensa, él, más o menos como los primeros días de diciembre, dice, hay 500 millones de quetzales para el transporte urbano para el año 2015. Entonces lo que pretendían era esos 500 millones sacarlos de una manera un poco más fácil, porque acuérdense que como son obligaciones sacarlos del Tesoro, ya no aparecen ahí. Sí, ya no aparecen. Entonces sacarlos. Ahora, ¿por qué no los entregaron? ¿Se entregaron o no se entregaron? ¿Y por qué no los entregaron? Yo le voy a dar la respuesta. Para ese entonces, y yo lo voy a hacer público, nosotros ya habíamos presentado la solicitud, o sea, un memorial de una denuncia ante la Comisión Internacional contra la Impunidad de la CICIG, y nos habíamos reunido con el comisionado Iván Velázquez denunciando todo este tipo de situaciones, que ya habían denuncias previas desde 2012 en el MP y en diferentes entes jurisdiccionales, denuncias de las cuales no había prosperado ninguna. Entonces, cuando la CICIG toma el caso, entonces ya la CICIG empieza a hacer la investigación, hace acto de presencia en el Ministerio de Comunicaciones, en la misma Contraloría, en la misma Municipalidad de Guatemala, y entonces ya el ministro de Comunicaciones actual y el viceministro ya se ponen preocupados y ya no entregan un solo centavo, a pesar de la presión que ha tenido de los transportistas de la EAU. Inclusive la EAU se dio el lujo de ir a presionar a la Municipalidad de Guatemala para que de alguna manera intercediera para que les dieran subsidio, porque se quedaron sin ordeñar la vaca este año. Y entonces el superintendente de la STP, que ya tenía conocimiento del parque de buses que trabajan,
porque le dijeron, si no me das tarifa, si no me apoyas con el subsidio, te vengo a parar los buses acá frente a la municipalidad, lo que ha hecho siempre la IAU. Y entonces la respuesta fue más lógica. ¿Y qué me vas a venir a parar a la MUNI si lo que tenés trabajando son 1.250 buses y cobras subsidio por 2.900? Ahí está la respuesta. Ya no regresó. Y el sufrimiento que le causan al usuario, o sea, colgando de los buses, los escasos autobuses, el tema también de la violencia en el transporte colectivo que ha pues, obligado a la población a comprar una motilla, a comprar un carrito viejito y a buscar formas alternativas de transportarse de una manera segura. El problema en el fondo en este momento es la carencia de la prestación del servicio en los niveles que se debiera estar prestando. Exactamente. Ese es un dilema distinto a que en este año no se entregó todo el subsidio que estaba presupuestado, es más, se les entregó menos de lo que recibieron el año pasado incluso, por subsidio, ¿correcto? Pero el problema sigue siendo este y hay un dilema adicional. En este momento, por la carencia de prestación de servicio, quien tiene la potestad de cancelar la licencia de operación que otorgó en el 2010 sería la Municipalidad de Guatemala. Correcto. El siguiente paso sería también instar a la Municipalidad de Guatemala a que a esos transportistas que no están prestando el servicio y que todo el mundo es un secreto a voces, pues que hay autobuses que ya ni existen, otros están parqueados desde hace años y cobrando el subsidio, que eso se convierte en una estafa continuada al Estado de Guatemala, al pueblo de Guatemala, y que el Estado de Guatemala mismo debe ver la persecución penal de este tipo de personas. Así, pero es que yo tengo algo también ahí para ampliar, perdón, don Edgar, y es que lo que pasa aquí es que realmente hubo una licitación, donde la municipalidad es cuestionable. No hubo una licitación. Sí. No hubo una digamos licitación, una licitación entre comillas, ya cuestionada, ya, donde se le entrega o se le adjudica a 4 sociedades por 25 años la explotación del transporte. Ya, pero paralelamente se crea el reglamento de la STP. Y en el artículo 79 de esa ley, ustedes lo pueden corroborar, yo cargo la ley ahí por cierto, dice, el concesionario, o sea, las 4 sociedades del transurbano, tienen 15 meses a partir del 1 de enero del 2010 para sustituir la flota de 3.150 unidades. Que era transurbano. Que era transurbano. Y eso fue en el 2010. En el 2010. O sea, si contamos 15 meses a partir del 1 de enero de 2010, el día 1 de abril del 2011, ahí terminó. Desde ahí ya incumplieron las obligaciones. Por lo cual tenía que cancelar. Tenían que cancelar, pero muy oficiosamente a alguien internamente de la municipalidad vive extendiendo el plazo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí para aterrizar acá? Hay un refrán que dice, ni comen ni dejan comer. ¿Qué pasa con la IAU? No presta servicio. Fue un fracaso el transurbano. Solo vinieron 390 unidades. Y vinieron a Guatemala, pero realmente fueron de Brasil, se trajeron 450. ¿A dónde pararon las 60? No sabemos. Las 390 que ingresaron a Guatemala vinieron sobrevaloradas en $76,000 cada uno. ¿Ya? Y esa denuncia la hace Manager Magazine de Alemania. ¿Ya? Pero entonces la IAU no tenía intención de modernizar. ¿Saben cuál era la intención? De ese negocio redondo, no solo del subsidio, la sobrevaloración, sino los 270 millones de quetzales del sistema prepago que muy oficiosamente... Que costaron $5 millones y les dieron 35. Pero ya no tenemos todo tiempo. Solo para cerrar, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad nos dijo en una entrevista reciente, no hay un caso en esta fiscalía abierto, pero tenemos información que sí está trabajando ya este caso. O sea que es cuestión de esperar, probablemente, y ha sumado el procurador que se ha pronunciado con la Y el Estado de investigación. Guatemala de oficio tiene que Debiera ver poder este tipo de actuar. cosas. Gracias. Muchas Edgar. gracias a los Gracias, dos. Álvaro. Muy Es un amables. tema interesante que lo hemos tocado ya varias veces con Juan Carlos en a las 10 p.m., pero Juan Carlos. Tenemos mensajes al respecto. Quique nos dice Edwin, que denuncien con nombre y apellido a todos los corruptos del transporte, que denuncien hasta el cansancio. Susana nos dice, el Congreso está en todos lados usurpando funciones del Ejecutivo y la Municipalidad. El subsidio otorgado en el área urbana es comparable con el costo de los programas sociales, es la pregunta. Cuando los políticos metieron la mano todo se arruinó, mejor que no se hable de subsidios sino de una tarifa justa. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche al respecto.